¿Cómo puede alguien diseñar una ciudad sin haber puesto un pie fuera de su casa? No es el comienzo de una novela de ciencia ficción, ni una exageración histórica. Es la historia real de un hombre que, con lápiz, papel y una mente tan precisa como una brújula, logró imaginar un mundo entero desde el interior de su sala. Un mundo que, décadas después, sería construido casi al pie de sus planos. Y lo más increíble, lo hizo en el siglo XVIII, sin Google Maps, sin fotografías aéreas, sin modelos a escala. Su nombre era Giovanni Battista Piranesi, un hombre que comenzó como grabador y terminó siendo arquitecto de una ciudad que nunca pisó. Nacido en Venecia en 1720, Piranesi creció entre ruinas, canales y leyendas del Imperio Romano. Desde joven, desarrolló una obsesión por los espacios, no los espacios reales, sino los posibles. Aquellos que solo podían existir en la imaginación de alguien con una sensibilidad única para la geometría, la proporción y el drama. Piranesi no fue un arquitecto como los demás. De hecho, nunca construyó un solo edificio en su vida. Lo suyo eran los grabados. Dibujos detalladísimos, casi obsesivos, donde recreaba edificios colosales, escalinatas infinitas, pasillos que desafiaban la lógica. A primera vista, parecían ilustraciones de un mundo de fantasía. Pero si uno miraba más de cerca, notaba algo inquietante, todo encajaba. Como si esos espacios, tan imposibles como monumentales, pudieran construirse realmente. Lo más inquietante es que muchos de esos diseños no eran pura imaginación. Eran reconstrucciones, a partir de ruinas, de lo que Piranesi creía que había sido la Roma imperial. Pero también eran propuestas. Ideas. Un manifiesto silencioso de cómo debería diseñarse una ciudad, no desde la política, ni desde la ingeniería, sino desde el arte. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. A más de 4.000 kilómetros de donde vivía Piranesi, un zar ruso tenía una idea fija en la mente: construir la ciudad perfecta. No solo bella, sino funcional, majestuosa y nueva. Esa ciudad sería San Petersburgo. Catalina la Grande, la mujer que entonces gobernaba el Imperio ruso, estaba obsesionada con el arte y la ilustración. Admiraba a Piranesi, coleccionaba sus grabados. Y tenía un plan: usar sus diseños como base para levantar una nueva capital. Así fue como, sin saberlo, Piranesi se convirtió en el arquitecto de una ciudad que nunca conocería, en un país que jamás visitó. Los planos de sus grabados circularon por toda Europa. Inspiraron a arquitectos rusos que trabajaban directamente para la corte de Catalina. La disposición de calles, los edificios monumentales, los espacios abiertos, incluso la forma en que la luz debía bañar ciertos pasillos. Todo parecía seguir el estilo dramático, simétrico y visionario que Piranesi había imaginado. Y es que sus dibujos no eran simples caprichos visuales. Tenían lógica. Una lógica geométrica tan rigurosa que incluso los ingenieros los consideraban viables. La diferencia era que, a diferencia de otros diseñadores, él no partía del presente. Partía del pasado. Soñaba con traer de vuelta la grandeza perdida de Roma. Pero en una ciudad moderna. Algunos lo acusaron de delirar. Otros lo llamaron un genio incomprendido. Lo cierto es que sus prisiones imaginarias, una serie de grabados en donde representaba cárceles laberínticas e infinitas, fascinaron tanto a artistas como a matemáticos. Porque en ellas había algo más que arte, había estructura, orden. E incluso, según algunos expertos actuales, anticipos de lo que luego serían conceptos claves en arquitectura moderna y diseño urbano. Uno de los aspectos más enigmáticos de su obra es que, aunque parecen fantasías, muchas de sus ideas anticipan principios que se aplicarían más de un siglo después. Desde la forma en que se proyectan los espacios públicos, hasta cómo se utiliza la verticalidad para generar sensación de poder. Piranesi estaba adelantado. Y no un poco, sino mucho. Murió en 1778. Sin saber que sus ideas estaban sembrando una ciudad. Sin haber puesto un pie en San Petersburgo. Sin haber construido un solo ladrillo. Pero habiendo edificado mundos enteros en la imaginación de otros. Hoy, cuando uno recorre algunos sectores de esa ciudad rusa, es fácil olvidar que la mente que los inspiró nunca pisó el hielo ni vio la niebla que cubre sus calles. Pero basta con abrir uno de sus grabados para entender que, a veces, basta con una hoja de papel para moldear la realidad. Porque lo que Piranesi nos enseñó no es solo sobre arquitectura, sino sobre imaginación. Sobre cómo una visión puede viajar más lejos que quien la crea. Y cómo las ideas, incluso aquellas encerradas en una sala oscura, pueden transformar el mundo. Si te pareció fascinante esta historia, hay muchas más esperando. ¿Conocías a Piranesi? ¿Crees que una ciudad puede nacer del arte y no del poder? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias que desafían lo que creemos saber del pasado, ya sabes qué hacer.